Bien, hermanos, antes de comenzar con la introducción de la epístola, quiero decir unas palabras antes. Quiero que ustedes sepan, por cuestión de conciencia, de mi conciencia y de su conciencia, que durante toda esta epístola voy a estar apoyándome en algunos comentarios de William Hendrickson, comentarios de John MacArthur, comentarios de Juan Calvino, el comentario de Martín Lutero, ¿verdad?, de la epístola a los romanos. Voy a estar apoyándome en esos comentarios, pero también voy a estar apoyándome en algunas predicaciones que estoy viendo también para enriquecer de alguna forma esta enseñanza, de Juan Manuel Vaz, de Sugel Michelin, de Miguel Núñez, de R.C. Sproul, de Steve Lawson. Quiero decir esto, hermanos, para yo poder predicar con limpia conciencia. Algunas cosas a lo mejor usted lo va a ver y va a decir, mira, esto lo escuché, Ricardo lo dijo, ¿no? No estoy basando toda mi predicación en eso, pero estoy agarrando algunas cosas que creo que van a enriquecer esta enseñanza, ¿ok? Y la van a hacer más entendible, más impactante en algún sentido, aunque la palabra por sí sola tiene el impacto que ella tiene, ¿verdad? Por ser la palabra de nuestro Dios. Entonces, quería empezar con esa información, por decirlo así, para que ustedes estén, sus conciencias estén tranquilas y la mía también. Ahora sí, hermanos, sinceramente me siento gozoso de empezar esta epístola que vamos a ver hoy, la epístola a los romanos. Y no solamente porque sea mi epístola favorita, que de hecho lo es, ya ustedes lo saben, lo he dicho en distintas ocasiones, sino porque yo estoy convencido, estoy seguro, hermanos, de que esta epístola va a ser impactante, va a ser santificante para esta misión. Hermanos, esta es una epístola que nos va a ayudar a sentar bases doctrinales en cada uno de nosotros individualmente, y por consecuencia eso va a ser beneficioso para toda la misión bautista reformada del pueblo. Entonces, yo estoy seguro de que este va a ser un estudio que va a fortalecer la fe de muchos, y que también el Señor lo va a usar para salvar a muchos, hermanos. Porque aunque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, hermanos, no hay una epístola, históricamente hablando, como la epístola a los romanos. Así que, hermanos, yo les pido, por favor, les imploro, por favor, que ustedes estén orando mucho durante toda la semana por esta epístola, para que el Señor use esta epístola para salvar a su pueblo, pero también para santificar a su pueblo. ¿Ok? Bueno, para salvar a los que no son parte de su pueblo todavía, y para santificar a su pueblo. Se dice que la epístola a los romanos, hermanos, es la carta magna de Pablo. Sinceramente, yo tenía muchas ganas de predicar acerca de esta epístola, pero viendo a algunos de estos hombres que acabo de mencionar, sinceramente me empezó a dar miedo, porque estos hombres decían, hombres con mucho más conocimiento que yo, decían, bueno, ahora, después de tanto tiempo, me estoy atreviendo a hablar acerca de esta epístola. Entonces, pero bueno, yo descanso en el Señor, y yo descanso en que la palabra del Señor es buena y es suficiente para cada uno de nosotros. Entonces se dice que esta es la carta magna de Pablo. De hecho, está ubicada, es la primera carta del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después viene el libro de los Hechos, y después viene la epístola a los romanos. Y podemos pensar que es porque es la más larga, pero muchos han llegado a pensar que la epístola a los romanos es la epístola magna de Pablo, y que, imagínense esto, que todo el resto de las epístolas están hablando acerca de la epístola a los romanos. Y por eso la iglesia en la ubicación de cada uno de los libros la ubicó de esta forma. Hermanos, es a través de esta epístola que muchos hombres
han llegado al conocimiento del Señor. Dios ha usado esta epístola para que muchos hombres crean en Cristo, porque esta epístola desde el comienzo, como veremos hoy, trae el Evangelio. El Evangelio, el centro de esta epístola es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Agustín, o San Agustín, como algunos le conocen, Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la historia, quien antes de creer en Cristo era un hombre mujeriego, era un hombre alcohólico, relata en uno de sus libros que él estaba escuchando un niño que decía: toma y lee, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y resulta que Agustín tenía a su lado un rollo, un pergamino abierto con la epístola a los romanos, y él leyó Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, que dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleito y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Dice Agustín que no bastó nada más para que él, a partir de ese momento, creyera en el Señor Jesucristo y pusiese toda su confianza en Él, y ya nunca más fue la misma persona. Tanto así que muchos comentaristas actuales dicen que Agustín es uno de los mejores teólogos, uno de los mejores teólogos de la iglesia. Después, también, más adelante, tenemos a Martín Lutero. Lo han conocido, ¿verdad? No es Martin Luther King, es Martín Lutero, siglo XVI, ¿verdad? Siendo un monje agustino, de la orden de Agustín, ¿ok? Agustino llegó a exclamar que odiaba a Dios. Martín Lutero, antes de ser monje, iba a ser abogado. Él sabía lo que era justificación. Él sabía lo que es ser declarado justo, o que alguien declarara justo, un juez declarara justo a inocente a una persona que estaba siendo juzgada. Pero él decía, yo odio a Dios. Es imposible, decía Lutero, librarse de la justicia de Dios. Y eso lo llevaba a estar confesándose en un confesionario de 4 a 6 horas diarias, confesando sus pecados, casi que en los más mínimos pecados los llevaba al confesionario. Pero fue a través de la epístola de Pablo a los romanos, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 16, que Lutero entendió que no dependía de él, sino de la gracia de Dios. Dice el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y aquí Lutero descansó en la gracia de Dios por medio de la fe. Fue salvado Lutero en ese momento, dejando de depender de su propia justicia, y empezó a confiar en la justicia de Cristo para salvación. Juan Calvino, ¿qué decía Juan Calvino de esta epístola? Dice: si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de la epístola de los romanos, tenemos una puerta abierta a todos los tesoros más recónditos de la Escritura. Y pudiese pasarme aquí, hermanos, mucho tiempo hablando de cómo hombres, a través de la epístola de los romanos, creyeron en el Señor Jesucristo. John Wesley, puritano; John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino; Martin Lloyd-Jones, ya uno más actual, ¿verdad? Muchos hombres, a través de toda la historia de la iglesia, han creído en el Señor Jesucristo a través de esta epístola. Así que, hermanos, estamos a punto de empezar a exponernos por muchos domingos, y a lo mejor hasta por un año, no sé cuánto tiempo nos llevará toda esta epístola,
pero de una carta, hermanos, que contiene en su núcleo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios use su palabra, como ya decía hace rato, para santificar a su iglesia y para salvar a muchos. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo, originalmente a un grupo de creyentes en la ciudad de Roma, por eso se llama carta o epístola. Si tú me escuchas diciendo epístola, me refiero a que es una carta. Voy a usar los dos términos intercambiables, ¿ok? Entonces, originalmente a la iglesia de Roma. La Biblia no dice cuándo se fundó esa iglesia. No tenemos evidencia clara de cuándo se fundó, pero tenemos algunas evidencias que podemos suponer que fue a través de la predicación de Hechos capítulo 2 de Pedro, esa predicación en el día de Pentecostés, donde habían muchas personas de muchos países allí reunidos. Pedro predicó el Evangelio y ahí fueron cuando las lenguas hicieron su efecto y cada quien escuchaba el Evangelio en su propia lengua. Algo sobrenatural. Vamos a leer Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 8, dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Acuérdense, lengua, idioma. No es la casa la masa la pasalla, no es eso. Es una lengua, un idioma. Habían personas de distintos idiomas y ellos podían escuchar las maravillas de Dios, como vamos a ver más adelante, en su lengua, en su idioma. Y esto lo usó Dios para expandir el Evangelio en ese momento. ¿Ok? Dice el versículo 9. ¿Quiénes estaban allí? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, ¿ven? Tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ellos escucharon el Evangelio en sus propios idiomas. ¿Y qué pasó? Después vemos la historia que estas personas regresaron otra vez a Roma, por ejemplo, en el caso de los romanos, y pudo haber sido allí que se creó la iglesia de Roma. Pablo no conocía esta iglesia en el momento que escribe la epístola, en el momento que escribe la carta, no conocía la iglesia, pero sí sabemos con certeza que Pablo deseaba visitar esta ciudad. Le había sido impedido por el Señor, pero él tenía deseo. En el capítulo 1, versículo 13, dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros y hasta ahora me he visto impedido. Y vemos a Pablo que nos dice: ahora yo declaro que voy a ir a la iglesia de Roma. No, él se sometía a la voluntad de Dios. Decía: el Señor no lo ha permitido hasta ahora. El Señor, siendo un apóstol, el Señor no lo ha permitido hasta ahora. Tengo el deseo, pero no he podido hacerlo todavía. Así que él decide, no había podido ir, entonces decide enviarles esta carta para explicarles con lujos de detalle el mensaje del Evangelio que él predicaba entre los gentiles. Ese es el propósito de Pablo al escribir la epístola. Pero también, ¿verdad?, él decía que quería usar esta iglesia de Roma para que lo ayudara a llegar a España. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en el capítulo 15. España es mencionada en la Escritura, hermanos. Así que eso es el propósito al escribir del autor. Así que hoy solo estudiaremos capítulo 1, versículo del 1 al 7, que es solamente un saludo. Saludo de Pablo a la iglesia de Roma. La epístola a los romanos no es un tratado teológico, no es una teología sistemática, aunque parece, no lo es. Es una carta. Es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Ahora tenemos que aclarar algo, hermanos. Nosotros cuando decimos carta podemos entender o podemos pensar que las cartas eran iguales a como las cartas que podemos enviar o algún correo que podemos enviar hoy, ¿verdad? El orden de las cartas de hoy, ¿cuál es?
remitente, ¿verdad? Perdón, no es remitente. Las cartas del día de hoy es el destinatario, ¿verdad? Primero, después un cuerpo y después el remitente. Sinceramente, Ricardo, ¿verdad? O atentamente, Ricardo, ¿no? O saludos cordiales, ¿verdad? Como muchas veces ponemos en los correos. Bueno, en las epístolas o en las cartas de los tiempos de Pablo era distinto. Lo primero que podemos notar es el remitente. Dice, yo Pablo, y usted ve todas las cartas de Pablo, dice, yo Pablo, ¿verdad? Siempre es el remitente primero, luego los destinatarios a Roma, ¿no? A la iglesia de Roma, por ejemplo, ¿ok? Después de eso viene un saludo, hermanos, papá. Y después de eso viene el cuerpo de la carta. Y nosotros tenemos que entender esto porque la mayoría, excepto Gálatas, tiene esta estructura. Muy bien, esta estructura. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Pero hay algo importante también, hermano. No hay otra epístola, no hay otra carta de Pablo que tenga un saludo tan extenso como la carta a los romanos. Él nada más para hablar de remitente, que es el primer punto, usa 5 versículos. 5 versículos, hermanos. Y cuando yo les decía que esta epístola contiene en su centro el evangelio, lo digo literal, aún en el saludo, el centro del saludo es el evangelio. Por eso este sermón ha sido titulado Un saludo centrado en el evangelio. Un saludo centrado en el evangelio. Así que vamos a empezar. Ahora sí, tenga su Biblia allí en mano, y si no, aquí van a aparecer los textos. Y lo primero que vamos a ver es el remitente. El remitente, y es el punto en el que más me voy a dilatar, para que no se asusten. Aunque hoy podemos salir tarde porque tenemos compartido, ¿verdad? Entonces no hay problema. Yo creo que si salimos a las 2, 3, no tenemos inconveniente. Mentira. Ok, el remitente, el versículo 1 nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Hermanos, como al igual, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la epístola de Gálatas? Pablo siempre usa sus credenciales, como lo llamaríamos nosotros hoy día, la tarjeta de presentación, ¿no? O la firma del correo, ¿no? Más actual todavía, ya casi las tarjetas no se usan. Entonces, pero en esa tarjeta de presentación a la epístola, a la iglesia de Roma, Pablo le dice, les pone en esa tarjeta, yo soy siervo de Cristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Ahí están, así como usted pone allí, bueno, yo dentro de los servicios hago esto y hago esto. Bueno, Pablo tenía 3 cosas que le quiso mostrar a los romanos. Siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, Pablo entendía que Cristo era su Señor. Él lo entendía, es lo primero. Él no dice, Pablo, yo soy un apóstol, un ungido de Cristo. No. Él empieza diciendo, yo soy un siervo. Recuerden, esa palabra ya la hemos mencionado, la mencionamos la semana pasada en la conclusión de la epístola a los Colosenses. Siervo, doulos, significa literalmente esclavo. Esclavo. Esa es la palabra, esa es la traducción literal. Él sabía que era un esclavo de Cristo. Como alguien decía, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo, los apóstoles se llamaban a ellos mismos esclavos. Y en nuestros tiempos, los esclavos se llaman a ellos mismos apóstoles. O sea, están invertidos los papeles. Pablo quería, hermanos, que los romanos supieran en primer lugar que él era un esclavo de Cristo. Él pudo haber mencionado primero que era un apóstol, pero él dijo, yo soy un esclavo. Pero ese esclavo también fue llamado a ser apóstol. Y eso es lo segundo que dice Pablo, llamado a ser apóstol. Y aunque es una verdad que la palabra apóstol es enviado, eso es lo que significa la palabra apóstol, alguien que es enviado.
El apostolado aquí que está hablando Pablo tiene que ver con un apostolado oficial. Un apostolado de que fue designado por Cristo para una labor. Y esos apóstoles, como los 12 apóstoles, quitando a Judas, metiendo a Matías y al apóstol Pablo, que eran 13 apóstoles, ¿verdad? Ellos tenían que tener unos requisitos para poder ser apóstoles del Señor. Esos requisitos son 2 requisitos. El primero es haber sido testigos oculares de Cristo, de la resurrección de Cristo, y el segundo es haber sido enseñado por Cristo. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, que no lo vamos a leer, pero usted lo puede buscar allí. ¿Ok? Entonces este es un apostolado oficial. No se refiere a esas personas que solamente son enviados, y aunque los apóstoles habían sido enviados por Cristo, tenían que tener estos requisitos. Por lo tanto, hoy en día no hay apóstoles. No hay apóstoles, porque Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, dice: y como el último de los apóstoles, se me apareció a mí. Se acabó. Ya no hay más apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Usted puede escuchar a personas diciendo: yo soy apóstol, pero entendemos por la Escritura que ya no hay más apóstoles. Aparte de eso, Pablo en la epístola de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Yo no sé si aquí hay ingenieros, si hay constructores o ingenieros en construcción, pero una persona que sea ingeniera o que sea arquitecto sabe que un fundamento se pone una sola vez. Una sola vez. Y encima de ese fundamento está la edificación, que es la iglesia. ¿Ok? Entonces, bíblicamente hablando, hermano, no hay apóstoles actualmente. No hay apóstoles. La iglesia cristiana es una iglesia apostólica. La iglesia cristiana es una iglesia apostólica porque los apóstoles son el fundamento. Recuerdan Hechos capítulo 2, dice: y estaban continuamente en la doctrina de los apóstoles. Ese era el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Así que cuando un apóstol habla, el apóstol comisionado por Cristo, es como si Cristo hablase. Es como si Cristo mismo dijese. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Así que el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba aquí a la iglesia de Romanos es el mensaje de Cristo. Porque él, como comisionado, como apóstol de Cristo, cuando él hablaba, era Cristo hablando. Y si la iglesia de Roma, o si nosotros rechazamos este mensaje del Evangelio, no estamos rechazando el Evangelio de Pablo, estamos rechazando el Evangelio de Cristo. Porque él es un portavoz de Cristo. En primer lugar, vamos a ver 5 puntos dentro del remitente. 5 puntos dentro del remitente, ¿okay? Que es el primer punto, son 3 puntos. El remitente es el primer punto, vamos a ver 5 puntos. Y lo primero que vamos a ver es el origen del Evangelio. El origen del Evangelio. Pablo ahora pasa a detallar de una manera extraordinaria a los romanos el Evangelio. Y Pablo en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y miren lo que dice, hermanos. Miren lo que dice. Tenemos que observar bien la Biblia cuando nosotros leemos. Dice: apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Steve Lawson, hablando de esta frase específicamente, decía: cuando Pablo dice que fue apartado para el Evangelio de Dios, no se refiere primeramente a que el Evangelio trata de Dios, aunque eso es verdad. El Evangelio trata de Dios. El Evangelio trata de Cristo. Pablo quiere mostrar a los romanos que el Evangelio tiene su origen en Dios. Eso es lo que está diciendo. Apartado para el Evangelio que tiene su origen en Dios.
Importante, hermanos, y no quiero que pasemos por alto aquí, que Pablo dice allí el evangelio. No dice un evangelio. Es el evangelio porque es un solo evangelio. Un solo evangelio. Cuando Pablo le escribe la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero después aclara, versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es uno solo, el evangelio. La palabra evangelio, hermanos, casi todos, ¿verdad?, saben qué significa. Son buenas noticias. Buenas noticias. Y hermanos, de todas las noticias que tú puedes recibir a lo largo de tu vida, de todas las noticias que tú puedes recibir a lo largo de tu vida, la buena noticia del evangelio es la mejor noticia que tú podrás recibir en tu vida. Porque ¿qué es lo que enseña el evangelio? ¿Qué cosa puede ser más buena o mejor que la buena noticia del evangelio? ¿Qué puede ser mejor que Cristo, a través de su sacrificio, está salvando a pecadores que merecen el infierno por pura gracia, por medio de la fe? ¿Qué mejor noticia que eso? Si tú no tienes a Cristo, tú vas camino al infierno. Y el evangelio son las buenas noticias. Si tú pones tu confianza en Cristo, entonces Cristo toma tu lugar, el castigo que tú mereces lo recibe Cristo, y la vida perfecta de Cristo es transferida en algún sentido a ti, y por eso Dios te puede recibir con los brazos abiertos, no por lo que tú hiciste, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la mejor noticia que tú puedes recibir en toda tu vida. Toda tu vida. Ningún ser humano, hermanos, ningún ser humano se le hubiese ocurrido salvar a las personas de esta forma. Por eso, para los que se pierden, el evangelio es una locura, es una necedad. ¿Cómo es posible que Dios se haya encarnado en Cristo, de un judío del primer siglo, o sea, de por allá del año 30 después de Cristo, se haya encarnado, y que sea ese el medio que Dios use para salvar a los pecadores? Eso es una locura para los que se pierden. Pero para los salvos, nosotros los salvos, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21, Pablo dice: para nosotros los salvos es poder de Dios para salvación. El evangelio, hermano, se origina en Dios. Se origina en Dios, y esto es algo que los que no creen en Cristo les choca. Porque el evangelio, el centro del evangelio es Dios, es Cristo. Él es su origen. Pero los hombres quieren ser el centro de su propia vida. Ellos quieren ser los soberanos. Ellos quieren, por eso declaran y dicen: yo voy a tener este carro, y si yo lo repito y con mi propio esfuerzo yo lo voy a hacer, y yo. Porque quieren ser los propios dueños de su propia vida. Pero Dios es el soberano, que está al control de todas las cosas. Y Él destinó antes de la fundación del mundo que Él salvaría a los pecadores a través de la locura de la predicación del evangelio. Del evangelio. Por eso, desde el Antiguo Testamento vemos a Jonás escribiendo: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. El evangelio se originó en Dios. Y Pablo
al final de esta primera parte de la epístola, que son 11 capítulos, que es el Evangelio, 11 capítulos, Él desborda en adoración y dice, capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y después 34 dice: pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y después dice: porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, para siempre. Amén. El Evangelio fue originado en Dios, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí. El segundo punto nos lleva a la continuidad del Evangelio. El segundo punto, la continuidad del Evangelio. Versículo 2 dice que Él, o sea Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, el Evangelio que nosotros encontramos ya de una manera clara en el Nuevo Testamento, no empezó en el Nuevo Testamento. No empezó en el Nuevo Testamento. Ese Evangelio se prometió en el Antiguo Testamento. De hecho, se prometió por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. El hombre cae en pecado y está Dios no diciendo: ¡oh! ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? El hombre cayó en pecado. No, hermanos, porque nosotros confiamos en un Dios soberano. No escapó de su decreto eterno que el hombre cayera en pecado. El plan A siempre fue el Evangelio. El Evangelio no es un plan B de Dios. No es un plan B de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer. Y miren lo que dice: entre tu simiente y su simiente. Ahora va a explicar Pablo. Él, singular, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un descendiente de la mujer, Cristo, iba a ser el descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya, eso se llama el protoevangelio. El primer evangelio. Ya Cristo había sido prometido y todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, se empieza a ver un poco más el Evangelio, un poco más de claridad del Evangelio. Ya en Isaías tenemos a Cristo, ¿verdad?, profetizado. Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 53, y vemos los profetas y ya van teniendo más entendimiento del Evangelio. Y cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, Cristo es revelado, que por cierto, hermanos, eso habla de la fidelidad de Dios de la que cantamos ahorita. Dios, todo lo que promete, lo cumple, todo, eso es una seguridad increíble para el creyente, descansar en las promesas de Dios. Amén. Increíble. Sujel Michelén, diciendo acerca de esto, hablando acerca de esto, dice: así que el Evangelio es el certificado por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento, y en el medio por Jesús mismo, a la unidad de su testimonio, que es una prueba poderosa, contundente, irrebatible de la veracidad del Evangelio. Cristo es la prueba. Y Cristo, historiadores no cristianos, reflejan en sus libros de historia que Cristo estuvo en la tierra. Como escuché en algún momento, hay que tener más fe para no creer que Cristo estuvo en la tierra que para creer que estuvo entre nosotros. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos, la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, versículo 3, dice acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder,
conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no sé si han escuchado por allí un libro de John Piper que se llama Cristo es el Evangelio. MacArthur también tiene uno muy parecido. Cristo es el Evangelio. Él es el protagonista, Él es el centro. Acabamos de ver que desde el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, Cristo es el punto focal de toda la Escritura. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice Lucas allí, Cristo hablando, dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera, escuchen esto, que se cumpliera todo. Y hace rato les decía, la palabra todo en el griego es muy importante, porque usted sabe qué significa ya, ¿verdad? Todo. Dice Cristo allí, era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es un resumen de todo el Antiguo Testamento, que se dividía en esto: los profetas, los salmos, ¿verdad? Y la ley, que era Moisés. Todo lo que estaba escrito allí era necesario que se cumpliera, dice el versículo 46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. El centro del Evangelio, la esencia del Evangelio es Cristo. Dios, alguien dijo en algún momento, Dios no envió un plan para salvar. Él envió a un hombre, a una persona. Y esa persona es Cristo. Nosotros, hermanos, esto, hermanos, es algo que hace al cristianismo diferente de todo el resto de las religiones. Eso lo mencionamos en un momento en la epístola a los Colosenses. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo al resto de las religiones del mundo? El cristianismo, el resto de las religiones del mundo, para poder ganarse el favor de Dios, tienen que hacer ciertas cosas. Tienen que guardar ciertas reglas. Tienen que hacer buenas obras. Tienen que seguir ciertos consejos. Pero el cristianismo no es así. En el cristianismo tú primero eres aceptado por Dios, y como consecuencia a esa aceptación, entonces tú obedeces la Escritura. Eso es la diferencia del cristianismo a todo el resto de las sectas y religiones que hay. Todas, póngale el nombre que usted quiera, todas tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Pero el cristianismo es al revés. El Evangelio es lo que Dios llevó a cabo a través de Cristo, es decir, de la segunda persona de la Trinidad, que decidió encarnarse voluntariamente al nacer según la carne, como dice allí Pablo. Esto es decir, de la descendencia de David. Según su naturaleza humana, Cristo pertenecía al linaje de David. Y eso es una promesa que también se cumplió. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, él hace una genealogía al comienzo y él dice: este es hijo de este es hijo de este es hijo de este es hijo de este. Empieza con Cristo, hijo, y llega a David. Y eso es lo que está haciendo Mateo. Está comprobando de que Cristo es el linaje de David. Está cumpliéndose la promesa. Según su naturaleza humana, Cristo pertenecía al linaje de David. Pero también dice allí Pablo, en el versículo 3, que él era hijo de Dios con poder. El Espíritu Santo puso la semilla, por decirlo así, en María, la semilla de la deidad de Cristo. Y aquí vemos una persona que es Dios, pero que también es hombre. Ese es Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Ahora,
Dice el versículo 4 que él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué significa eso? Con poder conforme al Espíritu de santidad. Y sinceramente fue algo que me costó, cuando estuve estudiando me costó entenderlo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando Cristo vino en su primera venida, en su primera venida, Él vino en debilidad, por decirlo así. Él vino en debilidad, no vino como un rey glorioso, que era lo que estaban esperando los judíos, ¿verdad? Un rey glorioso. Él no vino en esa, Él va a venir como un rey glorioso en su segunda venida. Pero Él no vino como un rey glorioso, sino que vino en debilidad, en humillación, a recibir todos y cada uno de los pecados de su pueblo, a recibir la ira de Dios en humillación. Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Cristo murió en debilidad como un simple mortal. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Cristo murió y al tercer día el Espíritu Santo resucitó a Cristo de la muerte. Y eso es lo que está diciendo allí. Dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad para la resurrección de los muertos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y esto también es algo esperanzador para el creyente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el Espíritu con E mayúscula de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo, que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y a partir de ese momento, hermanos, a partir de ese momento se acabó la debilidad y la humillación del Hijo. Ahora ese es el Rey poderoso que está reinando con poder. Está reinando con poder. Dios lo designó. Aquí dice en la Biblia de las Américas, fue declarado. Dios lo designó. Designó a Cristo como el poderoso Hijo de Dios a través de la resurrección. Esa fue la etiqueta de validación del sacrificio de Cristo. Cristo resucitó. Cristo no se quedó muerto. ¿Y saben qué, hermanos? Esto también es algo que nos diferencia de todo el resto de las religiones del mundo. Mahoma, ¿dónde está? Está muerto. Confucio está muerto. Póngale el nombre que usted quiera. El creador de los adventistas está muerto. El creador de los testigos de Jehová está muerto. Si hay una persona que está viva y se cree que es Cristo, esa persona va a morir si no confía en Cristo. Está muerto, pero Cristo, nuestro Cristo, ha resucitado. Y esa es la etiqueta del poder de Dios en Cristo. Y así como Él resucitó, como acabamos de leer ahorita en Romanos, nosotros también resucitaremos con Él por el poder del mismo Espíritu que moró en Cristo también morando en nosotros. Dígame si esto no es algo para brincar de gozo, hermanos. Él es la esencia, Cristo es la esencia del Evangelio. Cuarto punto, la universalidad del Evangelio. Dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entre todos los gentiles, como lo traduce la Biblia Reina Valera, entre todas las naciones. Pablo vuelve a mencionar su apostolado. Él dice que él recibió ese apostolado por gracia. Él siendo un perseguidor de la iglesia, se lo puede leer en Hechos capítulo 9 y después en el capítulo 27, si mal no recuerdo, yo sé que he mencionado 3 veces, cómo Pablo iba a perseguir, iba a matar a los creyentes. En camino a Damasco se le aparece a Cristo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento
Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Cristo, a quien tú persigues. Pero él está persiguiendo a Cristo, a la iglesia de Cristo. A la iglesia, pero Cristo y la iglesia, lo mismo, pero no es el tema. ¿Verdad? Entonces, hermanos, Pablo estaba hablando de que él había recibido una vez más el apostolado por gracia, pero ahora nos dice cuál fue el propósito de que él haya recibido ese apostolado. Él dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles o entre todas las naciones. Jesucristo no vino a salvar cierta raza o cierta... No voy a decir raza porque por ahí me van a brincar algunos, ¿verdad? Que es una sola raza, y es verdad, hay una sola raza, pero me refiero a cierta nación o cierta persona, los más blanquitos, ¿no? Como decía hace rato. Cristo vino a salvar a los ricos nada más, o nada más vino a salvar a los pobres. No, nosotros no vemos eso en la Escritura. Al contrario, Él viene a salvar de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Cuando se prometió Cristo a Abraham, Él dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde el comienzo fue así. Desde el comienzo fue así. Independientemente de la nacionalidad. Hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, no importa si naciste en México, no importa si naciste en Venezuela, no importa si naciste en Estados Unidos, en China, en donde sea. Cristo, hay un solo nombre en el que tú puedes ser salvo, y ese es el nombre de Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. Dios encargó a Pablo llevar ese evangelio a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Eso es lo que significa gentil. Y obviamente no quiere decir que Pablo no le predicaba a los judíos, sino que su ministerio principal era hacia los gentiles. Pero Pablo dice que lo hacía para promover la obediencia de la fe. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La epístola a los romanos es la epístola que más habla acerca de la salvación por la fe sola. Solamente por la fe. Capítulo 5 de Romanos entero. Solamente por la fe, gratuitamente, por gracia, solo por la fe. Pero también Romanos habla de que cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo por fe, ahora es obediente también por la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está hablando de señorío. De señorío. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas creen en Cristo, y esas personas, cuando creen en Cristo, se someten al señorío de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Él promueve la obediencia a la fe entre todos los gentiles, entre todas las naciones. Todos somos esclavos de algo, hermanos. Todos. No me digas que tú no eres esclavo de nada, porque la Escritura dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que no es inerrante, dice que todos somos esclavos de algo. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Ven? Somos esclavos, todos somos esclavos de algo. Tú eres esclavo al amo que obedeces. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte aquí es, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿A quién tú obedeces? ¿A quién tú obedeces? Quedó demostrado ahorita por Romanos 6 que todos tenemos un amo, al quien servimos, al quien nos sometemos. Pero mi pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿Tú puedes decir con toda seguridad que Cristo es tu Señor? ¿Tú lo puedes decir?
Cristo es mi Señor, porque yo me someto a mi Señor. Y todo lo que mi Señor me mande en su palabra, yo lo obedezco. ¿Tú lo puedes decir? Yo sé, hermanos, que de este lado de la eternidad, como veíamos hace rato, con la irreprensibilidad de los pastores, yo sé que es imposible que nos sometamos al 100% a Cristo. Pero como decía también ahí, nuestra obediencia no va a ser perfecta, pero sí debe ser sincera. Entonces, mi pregunta ahora para ti es, ¿te sometes sinceramente al señorío de Cristo? ¿Te esfuerzas por obedecer a tu Señor? A ese que dices, Cristo es mi Señor. ¿Te esfuerzas por obedecerle? Y como decíamos la semana pasada, y créanme, hermanos, esto es lo bueno de una predicación expositiva y que vayamos a un libro. Yo no estoy decidiendo el tema. El tema lo está diciendo la palabra del Señor. Y yo creo que el Señor nos está enseñando, porque lo vimos la semana pasada, a someternos al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo. ¿Te sometes al señorío de Cristo? Porque es muy fácil, hermanos. Es muy fácil ahorita decir, Cristo es mi Señor. Cualquier persona lo puede decir. En los tiempos de Pablo no. En los tiempos de Pablo decías, Cristo es el Señor, y inmediatamente estabas diciendo, César no es tu Señor. Y entonces venía la persecución, venía la muerte. Pero ahorita cualquiera dice, Cristo es el Señor. ¿Cómo nosotros podemos demostrar verdaderamente que Cristo es nuestro Señor? En la obediencia. En la obediencia, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Eso es lo que nos está llamando Pablo aquí. Las respuestas a las preguntas que yo te acabo de hacer van a decir quién es tu amo. Van a decir quién es tu amo. No hay otra alternativa. O obedeces a Cristo, o obedeces al pecado para muerte. Obedeces a Cristo para salvación, obedeces al pecado para muerte. Uno de esos dos es tu amo. Pero lo que sí te asegura es que cuando tú sometes tu vida a Cristo, tienes libertad. Y eso es algo... ¿Cómo? O sea, ¿me hago esclavo de Cristo y soy libre? Sí. Sí, Cristo dijo, la verdad, o sea, Cristo os hará libre. Al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Eso lo dijo. Pero el pecado, si el pecado es tu amo, te destruye y te lleva a la muerte. Y quinto punto y último punto del remitente, ya créanme que es muy rápido los otros dos puntos. El remitente dice que Dios encomendó a Pablo llevar ese evangelio entre los gentiles, entre las naciones, para que se sometieran a la fe, al señorío de Cristo, y todo eso por amor a su nombre, es decir, para la gloria de Dios. Y aquí vemos entonces la meta final del evangelio, por amor a su nombre. Lo que Dios le encomendó a Pablo fue con el propósito de que el nombre de Cristo sea exaltado, sea glorificado, sea honrado entre las naciones. Esa es la meta final del evangelio. La meta final del evangelio, o la meta principal del evangelio, no es en sí la salvación de los perdidos. No es eso. La meta principal el motor que nos debe llevar a nosotros a predicar el evangelio debe ser la gloria de Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 7, texto muy conocido, dice, hablando de Cristo, sino que Él no, versículo 6, no tomó ser igual a Dios, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Ven eso? Siervo, humillándose semejante a los hombres. ¿Recuerdan hace rato? Cristo vino al comienzo en humillación, en debilidad, y aquí este texto lo explica muy bien, haciéndose en forma de siervo, siendo semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora vamos a hablar de Cristo con poder. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le confirió, bien, el mismo término que usamos ahorita, le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ahí está el propósito, ¿verdad? El propósito para la gloria de Dios Padre. Ese debe ser nuestro motor. Nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio para que los gentiles, para que las personas que no conozcan el Evangelio, conozcan a Cristo, y ahora el nombre de Cristo también sea honrado por ellos y sea glorificado por ellos. Y eso va a traer gloria a Dios. Hermano, esa es la meta final del Evangelio. Ahora sí, vamos a nuestro segundo punto, los destinatarios. Los destinatarios. Así como vimos que el Evangelio es el centro de la presentación de Pablo, del remitente, el Evangelio también define a sus destinatarios. Versículo 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Y de aquí podemos ver tres cosas importantes. La primera, fueron llamados de Jesucristo. Fueron llamados de Jesucristo. Los romanos, la iglesia de Roma, los romanos, llegaron a creer en Cristo porque Cristo los llamó. Fueron llamados, dice el texto, llamados por Cristo. Fueron llamados de Cristo, dice el texto, a través de la predicación del Evangelio. Y estamos hablando del llamamiento eficaz. ¿Qué es lo que enseña el llamamiento eficaz? Que todo el que Cristo llama, ese oye su voz y le sigue. Lo llevo a Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el llamamiento eficaz. La persona escucha la voz de Cristo y esa persona no puede resistirse. Esa oveja no puede resistirse, escucha la voz de Cristo y sigue a Cristo. Porque Cristo la conoce. Cristo la conoce. Y esa voz de Cristo es expresada a través de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Cristo está llamando eficazmente a los suyos, que no sabemos quiénes son los suyos, ¿verdad? Como decía Spurgeon, quisiera yo que los elegidos de Dios tuviesen una marca y iría directamente a esas personas y les predicara, pero no sabemos, ¿verdad?, quiénes son. Entonces, nosotros cuando predicamos el Evangelio a través de la predicación, de hecho es lo que está sucediendo ahorita, Dios está haciendo un llamamiento general que va a ser eficaz en los que escuchan su voz y le siguen. Y aquellos que no escuchan la voz, o que escuchan la voz y no le siguen, entonces no son sus ovejas, son cabras. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si sigue leyendo Juan, es lo que dice. ¿Quiénes son aquellas ovejas que responden al llamamiento del buen pastor? Juan capítulo 10, siguiendo ese texto que acabamos de leer ahorita, versículo 29, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. El Padre les dio las ovejas a Cristo. Esa oveja que el Padre le dio a Cristo, cuando escuchan la voz del pastor, les siguen, porque Cristo las conoce, porque el Padre se las dio. Por eso nos lleva a nuestro segundo punto de los destinatarios. Dice el versículo 7, dice: y todos los amados de Dios que están en Roma. Pablo dice en Efesios 1 que él eligió antes de la fundación del mundo. Y eso es la mayor muestra de amor de Dios. Hermanos, piensen en esto. Dios es omnisciente, ¿verdad? Amén.
Dios es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que Él conoce todo. Todas las cosas, aún nuestros pensamientos, absolutamente todo lo conoce el Señor. Bueno, Dios, ese Dios omnisciente que enseña la Escritura y que nosotros creemos, aún conociendo lo que nosotros íbamos a hacer y que lo íbamos a aborrecer y que íbamos a pecar y que nos íbamos a deleitar en el pecado, a pesar de eso, Él envió a su Hijo. Él te eligió y Él envió a su Hijo a morir por ti. Amén. Dice Romanos capítulo 5, fíjense, muchos Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos el amor del Padre. Y aquí dice Pablo que ellos fueron llamados por Cristo y a todos los que son amados por Cristo. Es a través del amor que viene el llamamiento. Y es a través de ese amor y de ese llamamiento que viene el tercer punto. Son llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Dice allí, llamados a ser santos, de Escritura. Versículo 7, al final. ¿Qué significa ser santos? Ser apartados para Dios. La santificación es la evidencia de ser amados por Dios. Una persona va a ser santificada porque fue elegida por Dios. ¿Recuerdan allí? Romanos capítulo 8. A los que antes conoció, a los que antes eligió, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. Que es el proceso, ¿verdad?, entre la justificación y la glorificación. Todo eso que está allí es la santificación. Entonces, a los que Dios ama, esos son santificados. Mi pregunta es: ¿estás siendo tú santificado? ¿Te estás santificando? Porque, como todos sabemos, el proceso de santificación es un proceso que también depende de nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Depende de nosotros. ¿Te estás esforzando por leer la Biblia? ¿Te estás esforzando por orar? ¿Te estás esforzando por congregarte? ¿Te estás esforzando por venir a los cultos de oración? ¿Te estás esforzando por ir a los grupos de mujeres y a los grupos de hombres? ¿Te estás esforzando en tu casa, con tu familia, en tu culto familiar? ¿Te estás esforzando con tu esposa? ¿Te estás esforzando? Eso es la evidencia de la santificación. Esa es la evidencia de la santificación. ¿Y sabes qué? Si no hay evidencia de santificación, estás demostrando que el Padre no te ama o que el Padre no te amó. Porque a todo el que el Padre ama, ese es santificado. Wow. Esto es para temblar, hermano. Usted puede decir que usted es creyente. ¿Está siendo santificado? Miren lo que dice Tito capítulo 1 versículo 16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo soy cristiano, yo soy creyente, yo le conozco. ¿Está siendo santificado? Sí, eres amado por Dios, eres un creyente. ¿No está siendo santificado? Con tus hechos los estás negando. No eres amado por Dios. Arrepiéntete y busca a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Y al final, hermanos, habla del saludo, ¿verdad? Todo esto es un saludo en sí, pero vamos al saludo específicamente, per se al saludo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios y de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. El saludo, un saludo centrado también en el Evangelio. El Evangelio, otra vez, gracia, paz. La gracia habla de todas las bendiciones que recibimos como creyentes. Una pregunta: ¿qué has recibido tú que tú merezcas?
Nada. Santiago capítulo 1, versículo 18, si mal no recuerdo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que tú tienes, todo, aún esos frijoles con arroz que vas a comer hoy, o lo que te vayas a comer ahí, es una muestra de la gracia de Dios. Todo es por gracia. Todo lo que recibimos de la mano de Dios sin merecerlo, eso es gracia. Mientras que la paz es el resultado que produce que seamos receptores de esa gracia. Nosotros recibimos la gracia de Dios en la salvación, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, justificados pues por la fe, eso es gracia, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, por gracia. Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, una vez que nosotros entendemos que hemos sido salvados, entonces viene la paz. Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos paz para con Dios, también tenemos paz entre nosotros. Eso ya lo vimos también en Colosenses hace poco. Pero no solamente tenemos paz para con Dios y paz para entre nosotros, sino que también podemos vivir en paz, sea cual sea la circunstancia que vivamos. Porque nuestra mente y nuestro corazón es guardado por una paz sobrenatural. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que enseña la Escritura. Todo entendimiento sobrepasa todo entendimiento de esa paz. No importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Todo esto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esto, 7 versículos, la introducción a la epístola, yo dije, wow, si esto es la introducción, si este es el remitente, los destinatarios y el saludo, yo no me quiero imaginar cómo será el resto de la epístola. Wow. Vamos a orar, que Dios quiera salvar a su pueblo y santificar a su pueblo a través de su palabra. Oh Dios, muchas gracias. Gracias, Padre, por esta epístola tan preciosa que desde ya, Señor, nos está confrontando, nos está exhortando, nos está animando a predicar con el evangelio de la salvación, Señor, con el evangelio de la gracia. Oh Dios, qué gran mensaje nos has dado el día de hoy. Qué gran enseñanza para nuestras vidas, Señor. Y yo te pido que tú uses esta enseñanza para santificarnos. Que nosotros de verdad nos santifiquemos, que de verdad nos esforcemos en tu poder, dependiendo de tu poder, dependiendo de tu espíritu. Nosotros nos podamos esforzar para santificarnos, para ser a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual somos salvados, para ser a la imagen de Cristo. Eso es la santificación, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Y si hay alguien, Señor, que no ha creído en Cristo, si hay alguien que no ha creído en Cristo, Señor, usa tu palabra, usa el poder de tu evangelio para salvación y que esa persona pueda creer en ti, Señor. Que esa persona rinda su vida a ti, Señor. Que esa persona ponga su confianza en la mejor de las buenas noticias que va a recibir en toda su vida. Era enemigo de Dios y por medio de Cristo ahora tenemos amistad con Dios. Amistad con Dios. Oh Dios, usa tu palabra, Señor. Usa tu poderosa, todopoderosa, majestuosa palabra. Porque te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén.